Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Consejo Nacional Electoral informó que envió al Instituto Geográfico Militar el oficio en el que informa que es necesario empezar con la impresión de papeletas para dignidades de asambleístas provinciales y binomios presidenciales. Esta decisión se tomó luego de que el Tribunal Contencioso Electoral notificara al organismo electoral que no existen recursos o reclamos que estén pendientes de resolución para estas candidaturas. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dio a conocer que la impresión empezará con los 16 candidatos que están calificados en firme. Con esto, la candidatura de Álvaro Noboa queda descartada. De su lado, Silka Sánchez, vocera de Noboa, aseguró que la impresión de papeletas no podría empezar sin que se resuelvan todos los procesos contenciosos, algo que para el Tribunal Contencioso han sido evacuados en su totalidad. Avanzamos en Punto Noticias, primera emisión, ya son las 8 de la mañana con 15 minutos, 8:15 minutos, y saludamos con el señor Dino Cornejo, ex candidato a la vicepresidencia de la República por Justicia Social. ¿Cómo está, señor Cornejo? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo toman esta decisión de las autoridades electorales, tanto del Tribunal Contencioso, que dice que ya no hay más recursos posibles, como del Consejo Nacional Electoral, que ya dio la orden para la impresión de las papeletas, sobre todo de los binomios presidenciales, y en esa lista o en esa nómina, en esa papeleta no va a estar la foto suya ni del señor Álvaro Noboa? Finalmente esta candidatura ha sido ya desechada. ¿Cómo toman ustedes? ¿Qué van a hacer al respecto? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación a este importante medio de comunicación. Antes que nada, déjeme comunicarle que somos candidatos, no somos ex candidatos, somos candidatos, y justamente el pueblo ecuatoriano sabe que el Consejo Nacional Electoral está representado por los delegados de los partidos políticos tradicionales que tienen intereses en que el abogado Álvaro Noboa Pontón no se califique. Específicamente, el señor Enrique Pita es el delegado y es el consejero del partido Creo. Por lo tanto, tiene sus intereses totalmente dilucidados a favor del banquero. Sin perjuicio de ello, todo el pueblo ecuatoriano sabe que el Consejo Nacional Electoral está deslegitimado, carente de representatividad y con vicios de corrupción, desacatando reiteradamente la sentencia de última instancia del 30 de octubre del presente año, donde otorgó medidas reparatorias integrales para hacer primarias, inscripciones y calificaciones del Partido Justicia Social. Se ha demorado y han dilatado y han alargado más de 66 días hasta la presente fecha. Por lo tanto, justamente los 4 consejeros que están en contubernio con el Partido Social Cristiano y el Partido Creo, tal cual como fue denunciado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral por la reunión que tuvieron en Guayaquil, en la isla Mocolí, entre los líderes del Partido Social Cristiano y el Partido Creo y los consejeros del Consejo Nacional Electoral, se ha demostrado el bloqueo sistemático recurrente de la calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón, legalmente inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Es más, es muy lamentable que medios de comunicación nacionales desinformen a la ciudadanía de tal manera que se esté efectivamente tergiversando la realidad. El señor Pita no puede efectivamente, o el Consejo Nacional Electoral no puede mandar a imprimir las papeletas porque eso sería peculado. Asimismo, no pueden mandar la papeleta porque no tienen el certificado donde el Tribunal Contencioso Electoral les dispone o les dice que no existe ninguna controversia o conflicto o tema pendiente con ninguna organización política, lo cual todo el pueblo ecuatoriano sabe que nosotros estamos desde hace 60 días en este proceso de reclamo por la justicia y por la vulneración de los derechos consagrados de la Constitución, en este caso de participación democrática. El día de ayer, efectivamente, ¿qué es lo que hicieron? El día de ayer era la audiencia de alegatos de la denuncia que interpusimos ante el Tribunal Contencioso Electoral por graves delitos electorales contra los 4 consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral, de las cuales peticionamos la destitución, la imposición de 70 salarios básicos unificados y la pérdida de los derechos políticos
porque han desacatado reiteradamente la sentencia y no pueden desacatar la sentencia del juez. De acuerdo al artículo 221 de la Constitución, el Tribunal Contencioso Electoral, sus fallos y sus resoluciones son de última instancia, obligatorio cumplimiento y crean jurisprudencia. Por lo tanto, este Consejo Nacional Electoral lamentablemente está corrompido y corrupto, y el día de ayer tenía que hacerse la audiencia que una vez más con los abogados, justamente representantes de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, lograron lógicamente atrasar un día más este proceso de destitución de los consejeros corruptos. Señor Cornejo, ¿cómo le va? Buenos días. Yo quería está? preguntarle a propósito de esto, ¿no? Porque, a ver, yo obviamente no voy a poner jamás las manos al fuego por este Consejo Nacional Electoral ni por ninguna otra autoridad que haya sido designada por el Trujillato, que me parece es la génesis de todo este desastre que estamos viendo en Ecuador. Usted está diciendo que los consejeros actuales son miembros de un organismo corrupto. Así lo dijo, ¿no es cierto? El Consejo Nacional Electoral, lamentablemente, usted ha manifestado su conformación, su génesis estuvo mal desde el comienzo. Ya, ok. Esa génesis fue el Trujillato. Y yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasó en ese entonces? Cuando, por ejemplo, Álvaro Noboa, quien es su compañero de fórmula, respaldó primero en la convocatoria a consulta popular a favor de aquella consulta que llamaba a Moreno, y después casi que hizo campaña también por el sí, y de ese sí salió este consejo transitorio liderado por Trujillo, y Noboa no fue precisamente muy crítico con Trujillo, no dijo casi nada con respecto de lo que hizo Trujillo y sus acólitos para nombrar consejeros electorales, jueces del Tribunal Contencioso, para ratificar al contralor autodesignado, el señor Celi, etcétera, etcétera. Ahí se quedaron callados más bien. Ahora que ya las decisiones van en contra suya, se ponen a reclamar y a protestar. Me parece que ahí por lo menos yo encuentro una incoherencia, señor Cornejo. A ver, no hay ninguna incoherencia. En un Estado de Derecho se tienen que respetar las normas imperativos y usuales. Asimismo, no se pueden vulnerar la Constitución y el Código de la Democracia. Lamentablemente, los políticos tradicionales de siempre, que Álvaro Noboa no ha sido parte de ella, ni ha gobernado, ni ha cogobernado, como sí lo ha hecho el Partido Social Cristiano y el Partido Creo, y lógicamente han cogobernado desde la Asamblea y de igual manera con el Ejecutivo. Ese es el legado que nos han dejado a lo largo de la historia por los últimos 30 años. Por lo tanto, los administradores de turno, por así expresarlo, son los que nos han denostado lo que actualmente el Ecuador vive en la realidad. Álvaro Noboa es un empresario, no es un político. Álvaro Noboa es un empresario que ha administrado más de 153 empresas. Y lo que ha hecho una persona que ha participado 5 ocasiones en candidaturas presidenciales es un político, señor Cornejo, que tiene sus actividades empresariales, no lo vamos a negar, pero si ha participado en 5 ocasiones como candidato a presidente y en una fue elegido como asambleísta constituyente, es político. Ya, ha participado en 5 elecciones presidenciales y le han robado las elecciones, indiscutiblemente. Usted sabe muy bien que en 1998 ganó las elecciones y los mismos políticos tradicionales que están bloqueando la candidatura de Álvaro Noboa, el Partido Social Cristiano, están bloqueando efectivamente su calificación en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó en el año 98? Lo posicionaron a Maguad y fue el desastre nacional. Emigró millones de ecuatorianos y mucha gente tuvo que efectivamente emigrar no solamente a Europa, sino a América Latina. ¿Eso quiere el pueblo ecuatoriano? ¿Llegar a un estado de comunismo donde nuestros hijos y nuestros nietos tengan que pedir limosna en toda América Latina? No, señor. Nosotros, amparados en la Constitución, en el derecho consagrado de elegir y ser elegidos, estamos alzando la voz y pidiendo, lógicamente, que se cumplan los designios de la jurisprudencia y las sentencias y lo que establece el Código de Democracia y la Constitución. Pero fíjese usted que es simpático el ejercicio de memoria que nos plantea, porque, bueno, yo no tengo pruebas de que a Álvaro Noboa se le hizo fraude en el 98. Ojo, yo no tengo pruebas, no voy a hacer ninguna acusación, pero está clarísimo quiénes ganaron esa elección. La democracia cristiana. Esa misma democracia cristiana que hoy está respaldando a Lazo. Son casi que los mismos actores, ¿no? Que hoy están impidiendo que Noboa participe. Para que se dé cuenta, los mismos actores que le hicieron fraude en 1998 y que denostaron el país en la peor miseria, y efectivamente esa circunstancia se han de nuevo unido y están lógicamente bloqueando sistemáticamente la candidatura del abogado Álvaro Noboa Pontón. Álvaro Noboa es el candidato, está legalmente inscrito en el Consejo Nacional Electoral y quieren evitar que se perfeccione porque está primero en las encuestas y va a ganar en una primera vuelta. El banquero está en 4.º lugar y cada vez baja más.
Por lo tanto, tienen el temor, lógicamente el temor que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, como lo va a hacer, en una sola vuelta, donde va el abogado Álvaro Noboa Pontón posicionarse como presidente de la República del Ecuador. Señor Cornejo, ¿qué le hace pensar o qué les hace pensar que en esta audiencia que está prevista para las próximas horas cambia la situación actual, tomando en cuenta que ya se envió la orden para la impresión de las papeletas y de acuerdo a varios de los consejeros del CNE ya no hay ningún recurso pendiente, o sea, ya han dejado fuera la candidatura del señor Álvaro Noboa? ¿Qué les hace pensar que esa realidad va a cambiar después de esta audiencia que está prevista por la supuesta infracción electoral? ¿Qué se puede esperar de Diana Tamaí, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto? Por ende, hemos demandado a los 4, porque están enconchavados en contubernio con la partidocracia ecuatoriana, tal cual como lo denunció el juez del Tribunal Contencioso Electoral, que se reunieron en Guayaquil en una reunión secreta para efectos de bloquearlo sistemáticamente a la Esperanza Popular, al abogado Álvaro Noboa Pontón. Usted sabe muy bien que el día de ayer había una audiencia de alegatos donde justamente las partes tenían que llevar sus pruebas para que posteriormente se pronuncie y se sentencie. Y nosotros estamos peticionando que se los destituya, se les impongan 70 salarios básicos unificados y se le quiten los derechos políticos a los consejeros corruptos que solamente están respondiendo a los intereses de la partidocracia ecuatoriana. ¿Y qué pasó el día de ayer? Una vez más, los abogados de los consejeros corruptos lograron dilatar un día más justamente el proceso. Si ya la habían dilatado una semana, porque esto era del lunes pasado, que tenían que haberse reunido en la audiencia de alegatos. ¿Y qué pasó? Se reunieron, lógicamente, la partidocracia ecuatoriana y lo mandaron a Enrique Pita a dar un comunicado que diga que mandaron las papeletas para que los titulares y la desinformación de la ciudadanía sea de que, entre comillas, Álvaro Noboa no va a participar. Álvaro Noboa va a participar y está justamente inscrito en la papeleta, está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que estos consejeros que responden a la partidocracia ecuatoriana están bloqueando sistemáticamente. El día de hoy vamos a estar en las afueras del Tribunal Contencioso Electoral con cerca de 5.000 personas de las 24 provincias que han estado justamente acompañándonos por más de 60 días pidiendo justicia, participación y que no se vulneren los derechos consagrados constitucionales, en las cuales el día de hoy tiene que perfeccionarse la audiencia de alegatos de las partes y el juez tiene que pronunciarse. Nosotros esperamos de que destituyan a estos jueces corruptos y se les acabe la gracia. ¿Y qué pasa si eso no se da? ¿Qué va a pasar, señor Cornejo? En todo el Ecuador. ¿Qué va a pasar si eso no se da? Si la aspiración que ustedes tienen no se llega a concretar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Bueno, serían unas elecciones ilegítimas, unas elecciones que no tendrían representatividad, unas elecciones donde estarían prácticamente amañadas, pero nosotros confiamos en la institucionalidad del Tribunal Contencioso Electoral, tal cual como sucedió con la Corte Constitucional, que les dijo no a los consejeros del Consejo Nacional Electoral cuando intentaron engañar al Ecuador y dilatar más el proceso, enviando una petición de conflicto de competencias, entre comillas, desconociendo la sentencia y desacatando una vez más la sentencia de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral. Ya al Ecuador nadie les cree. El Ecuador sabe muy bien que Enrique Pita es, lógicamente, prácticamente un empleado de Guillermo Lasso, que José Cabrera es un representante del Partido José Cristiano, Luis Verde Soto de igual manera, y Diana Tamaí está enconchavado justamente con el Partido José Cristiano y el Partido Creo. Por lo tanto, están deslegitimados totalmente, no tienen representatividad. Han hecho lo jurídico político y lamentablemente no han cumplido su función fáctica. Por eso, justamente, se secundo su compañero periodista que manifestó que lamentablemente la génesis, la conformación de este equipo de consejeros al ser delegados o representantes de partidos políticos que tienen intereses ha sido nefasto para la democracia y la participación en el Ecuador. Los consejeros, sí. Yo tengo dos consultas. La primera, a ver, en el caso de que no estén ustedes en la papeleta, ubiquémonos en un escenario, usted insiste en que van a estar, pero digamos que no van a estar. ¿A quién va a apoyar Álvaro Noboa en una contienda electoral sin él en papeleta? Bueno, nosotros siempre nos basamos en escenarios donde la realidad, la institucionalidad, la seguridad jurídica efectivamente va a pregonar en el Ecuador. Y partiendo de esa premisa, lógicamente, Álvaro Noboa va a estar en la papeleta. Pero pongámonos en un escenario en el que no esté. ¿A quiénes respaldarán ustedes? Ese escenario no existe. Ese escenario no cabe. Me queda la duda. O sea, creo que habría que decirle también con sinceridad al país si es que no están, porque esa es una probabilidad, es una posibilidad,
a quién van a respaldar, pero no quiere hacerlo, de acuerdo. Ahora, otra cosa, yo siempre apelo al tema de la seriedad con la que se deben asumir este tipo de compromisos y la responsabilidad. Yo veo absoluta irresponsabilidad de parte de las autoridades electorales al llevar adelante un proceso electoral bastante atropellado, con muchos bloqueos, cometiendo muchas torpezas también. Pero de parte de los actores políticos también puedo identificar una falta de seriedad. Y esa falta de seriedad, en el caso de Álvaro Noboa, yo la encuentro cuando entre el 22 y el 24 de agosto, en un comunicado, en un video que lo posteó en sus redes sociales, Álvaro Noboa le decía al país que él no iba a ser candidato presidencial. ¿Cómo es que 2 meses, 3 meses después, sí, se encapricha y dice, sí quiero ser candidato? O sea, la presidencia de la República no es ni siquiera como la presidencia de un club de fútbol, ¿no? O sea, uno cuando quiere ser presidente de un club de fútbol dice, ya, me lanzo o no me lanzo. Esta es la presidencia de la República, señor Cornejo. El 24 de agosto dice, no voy a ser candidato. 2 meses después dice, sí quiero ser candidato. Ya, primeramente, en un Estado de Derecho, efectivamente se respetan las normas imperativas y usuales, sus códigos y sus constituciones, efectivamente para que exista convivencia dentro de sus habitantes. Por lo tanto, Álvaro Noboa, respetando esas normas y siendo efectivamente un estadista como tal, tiene que respetar las normas imperativas y usuales, y asimismo el Estado ecuatoriano tiene que hacerlas, lo cual no está sucediendo con el Consejo Nacional Electoral, es puro y corrupto. Contestando la segunda pregunta, recuerde usted que Álvaro Noboa sí se pronunció como candidato a la República del Ecuador por su partido Adelante Ecuatoriano Adelante, aceptó su candidatura y lógicamente, ¿qué pasó? La partidocracia ecuatoriana, una vez más, el Consejo Nacional Electoral corrupto, Enrique Pita, Diana Tamaí, José Cabrera y Luis Verde Soto, que representan a la partidocracia ecuatoriana y a los partidos políticos tradicionales que tienen intereses, bloquearon esa candidatura y eliminaron el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Usted sabe muy bien que como periodista, que para ser candidato a la presidencia de la República hay que ser auspiciado por un partido político o una organización política. Y el abogado Álvaro Noboa Pontón, al quedarse sin organización política, efectivamente, ¿qué es lo que hizo? Muy bien, vamos a ver, por lógicamente cuidar al pueblo ecuatoriano y que no caiga en manos del comunismo, si efectivamente el Ecuador puede capitalizar un candidato que pueda lógicamente tener el voto popular, y no pasó eso. Efectivamente se corre el peligro de que el Ecuador caiga en manos del comunismo, y el abogado Noboa Pontón, y un gran empresario que tiene más de 153 empresas, da miles de empleo y es el mayor empleador del Ecuador. Y le debe 160 millones de dólares al SRI también. Estuvo aquí el otro día Pablo Dávalos y nos dijo que Álvaro Noboa está entre los mayores deudores del fisco. ¿Cómo un hombre que pretende gobernar el Ecuador no está al día con sus impuestos, señor Cornejo? A ver, ese fue el cliché de la partidocracia y del correísmo que lamentablemente justamente se impuso en el correato. Pablo Dávalos no tiene nada que ver con el correísmo. Tanto no tiene que ver Dávalos con el correísmo que en las protestas de octubre el hombre prefirió sentarse a negociar con el gobierno, bajar el tono de las protestas porque según él seguir en la protesta era hacerle el juego a Correa. Y tanto no es correísta Dávalos que fue candidato a la alcaldía de Quito por Pachacuti. A ver, recuerde usted, hagamos historia. ¿Qué le pasó con el correísmo? Ya voy a llegar justamente a su punto. Le incautaron, le secuestraron, le robaron la mayor hacienda del Ecuador y se inventaron multas. ¿Para qué? Para secuestrar y robarle, lógicamente, la hacienda más grande del Ecuador. ¿Y qué pasó con esa hacienda? Ahí está, pues, es una hacienda que sirve de narcotráfico, donde las aeronaves descienden, que es por producto justamente de los medios de comunicación que han hecho noticia con respecto a ello, las aeronaves que llevan narcotráfico y efectivamente han destrozado la productividad de esa hacienda. ¿Eso querían? ¿Eso quiere el comunismo? No, señor. Y se inventan, lamentablemente, las autoridades, justamente de turno, en un Estado fallido, para bloquear al abogado Álvaro Noboa Pontón cualquier triquiñuela como está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Recuerde usted que en un Estado fallido que tiene más del 60% de la población económicamente activa en informalidad, más de 1 millón de desempleados, con el más del 60% de deuda pública del Producto Interno Bruto, donde no hay oportunidades de libertad, no hay educación, no hay empleo, no hay crédito, con las tasas de interés más altas de América Latina. O, por cierto, un candidato banquero quiere ser presidente de la República para mantener sus intereses y, lógicamente, proteger los sectores de la banca con altos intereses. No, señor. Álvaro Noboa
es el candidato de la esperanza. Él va a traer señor Cornejo, el señor bancos Noboa, del mundo señor para bajar Cornejo, la tasa de interés el propio del 2 al 6%. empresario, señor Cornejo, el propio empresario Álvaro Noboa, en un video difundido en las últimas horas, prácticamente acepta que no va a participar en las elecciones, pero deja entrever allí que como él no va a estar en las elecciones, va a buscar un proceso para invalidarlas. ¿Eso es democrático de parte del señor Álvaro Noboa? O sea, o es una especie de capricho, o estoy yo en la papeleta y si no estoy, invalido el resultado de selección independientemente de cuál sea ese resultado. Aquí lo que vemos que el capricho justamente está en la imposición del banquero y que el banquero quiere justamente volverse una especie de en contubernio con la partidocracia ecuatoriana y se ha vuelto el verdadero chimbador. Lamentablemente, el abogado Álvaro Noboa Pontón, que tiene el voto popular mayoritario del pueblo ecuatoriano, no lo han dejado calificar, lógicamente, en el Consejo Nacional Electoral por más de 60 días. Estamos por más de 60 días en resistencia pacífica y cívica, en las afueras del Consejo Nacional Electoral y en las afueras del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Usted cree que eso es democracia? ¿Usted cree que eso es respetar la seguridad jurídica? ¿Usted cree que eso es institucionalidad? No, señor. Eso se llama corrupción y lo vamos justamente a denunciar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tiene un expediente contra el Ecuador y le ha pedido al Ecuador que por qué no ha calificado al abogado Álvaro Noboa Pontón. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas tiene un expediente contra el Ecuador. La Comunidad Europea tiene lógicamente también un expediente contra el Ecuador y ha ofrecido 400.000 euros para que en el Ecuador se respete la participación, la transparencia y la Constitución. La Fiscalía General del Estado está abierta una investigación contra los 4 consejeros corruptos, Diana Tamaí, José Cabrera, Luis Berresoto y Enrique Pita. El Tribunal Contencioso Electoral el día de hoy se va a reunir para justamente hacer la audiencia de alegatos, para escuchar las partes y sentenciar. Lógicamente nosotros pedimos la destitución. Recomiendo que ustedes como periodistas estén atentos a lo que va a suceder el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros, de conformidad a todas las pruebas fácticas, sustanciales, de desacato reiterativo, de no cumplimiento de la sentencia de última instancia del 30 de octubre del presente año, artículo 282 del Código Integral Penal, tienen que ser privados de la libertad. No solamente van a ser destituidos estos consejeros corruptos, sino que van a ir a la cárcel. Asimismo, con nuestro abogado internacional, Ignacio Álvarez, que es el mismo abogado de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, estamos haciendo acciones con el gobierno americano para que les revoquen las visas a los consejeros corruptos y a sus familiares y a la Comunidad Europea de igual manera las visas Schengen, porque sabemos que los corruptos en el Ecuador, una vez que roban los dineros del pueblo ecuatoriano, huyen a Estados Unidos o se van a Europa y no lo vamos a permitir. Hasta las últimas consecuencias nosotros vamos a buscar hacer prevalecer el Código de la Democracia y que no se vulneren los derechos de participación de los ciudadanos ni se vulneren los derechos de elegir al candidato de la preferencia del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que efectivamente concentrarnos y todos los medios de comunicación tienen que hacer prevalecer no solamente la libre expresión, sino que se respete la participación del pueblo ecuatoriano, porque tienen que haber unas elecciones legítimas donde exista representatividad y donde estén elaboradas de conformidad a la voluntad popular, porque el pueblo ecuatoriano tiene también un candidato a su preferencia, que es el abogado Álvaro Noboa Pontón, y por lo tanto no podemos soslayar ni apartar esa preferencia del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Por el capricho y por, lógicamente, el designio del Partido Social Cristiano y del Partido Creo. No, señor, ya estamos cansados de lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, la partidocracia ecuatoriana que ha cooptado los organismos públicos en el Ecuador, hacen y deshacen y hacen hecho uso, goce y posesión del erario nacional. Estamos cansados de esa realidad fáctica del pueblo ecuatoriano, por eso que el Ecuador está en subdesarrollo. Ni siquiera es un país emergente, peor aún un país desarrollado. Carece de institucionalidad, no tiene representatividad, no viene los flujos de capitales en el Ecuador, porque no hay seguridad jurídica, se vulnera lo más sagrado y lo más importante de un Estado de Derecho, que es respetar las normas imperativas y usuales. Y ustedes, como medios de comunicación, tienen que efectivamente comunicar de manera imparcial siempre lo efectivamente sucedido. Y el día de hoy, efectivamente, se va a consumar, respetando la seguridad jurídica en el Ecuador, la destitución de los consejeros corruptos. ¿Por qué? Porque han desacatado reiteradamente la sentencia de última instancia del 30 de octubre del presente año. Si hay justicia en el Ecuador,
si hay seguridad jurídica en el Ecuador y si hay institucionalidad, estos jueces corruptos tienen que irse a su casa y después a su cárcel. Si no existe seguridad jurídica en el Ecuador, vamos lógicamente a estar en un andarivel que no sabemos dónde nos vamos a llevar por eso le tenemos a usted aquí de invitado hoy, señor Cornejo, para justamente ampliar las visiones, porque sabemos que en otros medios no se topan estos temas, no se habla de estos temas, acá sí lo hacemos, y de hecho acá hemos sido tan defensores del sistema democrático que creíamos hasta el último que debían participar todas las candidaturas inscritas. Eso ya depende de las autoridades electorales y usted lo ha dicho con bastante precisión en manos de quien está ahora mismo, tanto el Consejo Electoral como el Tribunal Contencioso. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes y tengan la seguridad que en nuestro gobierno se va a respetar la libre expresión y todos los medios de comunicación tendrán en libertad efectivamente la disposición para comunicar lo aseverado y lo real. No habrá persecución, no habrá clausura y no habrá, lógicamente, represión alguna con los medios de comunicación, porque soy un demócrata. Creo en la libertad y en la libertad de desarrollo. Por lo tanto, hay que respetar siempre los designios y de cada circunstancia y los medios de comunicación, que son tan importantes justamente en una sociedad y un Estado de Derecho. Pero muy amable, señor Cornejo, se nos ha terminado el tiempo, le agradecemos muchísimo. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Gracias. Muchas gracias, de igual manera. Gracias a ustedes. Gracias. Un saludo para todo Quito. Muy amable, muchas gracias. Gino Cornejo, candidato a la vicepresidencia de la República por Justicia Social, nos acompañó. Yo les quiero informar que hace pocos instantes se registra un accidente de tránsito en la vía Loax-Santo Domingo. Un bus de la cooperativa Loax se cayó a un barranco antes de la Segunda Virgen con dirección a Tandapi. Esta es información de última hora, todavía no se conocen si hay personas heridas o personas fallecidas fruto de este accidente, pero se ve claramente que es un bus de la cooperativa Aloag. El siniestro ocurrió hace pocos instantes y tuvo lugar a la altura de la Segunda Virgen con dirección a Tandapi en la vía Aloag Santo Domingo. 8:40, Alexis, tiempo de una pequeñísima pausa y volvemos para hablar del caso de Julian Assange. Claro que sí, vamos.